Estos son los titulares de los otros medios. Último día de mayo, 31 de mayo de 2023, Rusia RT Baluarte aprueba el ingreso de tropas estadounidenses con armas de guerra en Perú. Fin del cerco a Venezuela, la apuesta por la unidad sella el regreso de Maduro al ámbito regional. Un muerto, vehículos quemados y enfrentamientos armados. ¿Qué pasa en Jalisco? ¿Por qué está en riesgo la reforma ministerial de Lula en Brasil? ¿Beneficio o provocación? Se atiza el debate por la misión de médicos cubanos en México. La moneda de un pequeño país africano puede convertirse en una de las más rentables del mundo. China comienza a perforar un pozo que tendrá 11.100 metros para explorar la tierra profunda. Xi llama a prepararse para el peor de los escenarios durante una reunión en la Comisión de Seguridad Nacional. Un barco con unos 20 supuestos agentes de inteligencia a bordo naufraga en un lago de Italia. Se distrae mientras conduce y termina volando varios metros en su coche. Revelan la biología única de una mujer que no puede sentir dolor. Las claves de acuerdo de integración fronteriza firmado por Colombia y Venezuela. YouTube suspende un canal del gobierno de México que transmite las mañaneras de López Obrador. Un sprint de 8 días para lograr una coalición, el duro reto de la izquierda española. Un estudio advierte que la sombra de Pinochet se levanta como un fantasma en Chile. ¿Cuál será el curso político de Turquía tras la reelección de Erdogan? DeSantis arremete contra Trump y promete luchar contra él en su campaña presidencial. Y seguimos con Rusia, pero esta vez con Sputnik Mundo. Una avería en una planta noruega de gas natural licuado dispara el precio del gas en Europa. Rusia declara en busca y captura a dos exministros de defensa de Ucrania. AMLO asegura que en las elecciones de 2024 habrá continuidad con cambio en México. Chomsky, Europa enfrentará la desindustrialización si se queda en un sistema dominado por Estados Unidos. Energía, trenes y gas. 10 proyectos clave y que avanzan entre Argentina y China. Rusia niega planes de desplegar armas ofensivas en la central nuclear de Zaporizhia. El Kremlin advierte a la Unión Europea que deberá explicar a su población por qué envía armas a Kiev. Siria condena el ataque con drones contra Moscú. Asimismo, fuerzas chechenas avanzan con éxito en los alrededores de Marinka, en la región de Donetsk. Y la aviación rusa destruye el último buque de la Armada de Ucrania. Y con China, CGTN en español, el presidente chino Xi Jinping saluda a los niños durante una visita a la escuela Yuying. Pero aparte, el presidente anima en una carta de respuesta a una joven bangladesí a perseguir su sueño. El presidente de China enfatiza la promoción de la modernización del sistema y las capacidades chinas, y el presidente chino felicita al presidente de Turquía y después del lanzamiento de la Shenzhou 16, la comunidad internacional elogia los logros de China. Asimismo, la nave espacial tripulada Shenzhou 16 se acopla con éxito a la Estación Espacial de China. Lula da Silva inaugura la cumbre de jefes de estados de Sudamérica e impulsa la integración del continente latino. Ante la revisión de la seguridad de la OIEA, Japón debe dar respuestas claras a 5 preguntas. Las autoridades del centro de lanzamiento de Yonhwan declaran que el lanzamiento ha sido un éxito. La cumbre del G7 en Hiroshima, una mascarada disfrazada de unidad. Y vamos con Irán y SpanTV Newsweek. Ucrania copia métodos de Daesh en guerra contra Rusia. Rusia podría considerar objetivos legítimos a altos cargos británicos como enemigo eterno del país. Asimismo, llega a Damasco el primer avión comercial venezolano tras 12 años. Y otras noticias, Rusia destruye último buque de guerra de la Armada ucraniana en un ataque contra el puerto de Odessa. Emiratos se retira de coalición marítima liderada por Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos. Y minorías religiosas de Irán renuevan su lealtad al imán Khomeini. Y la AIEA confirma que Irán ha justificado enriquecimiento de uranio. El gobierno de Perú avala la presencia de 1.000 militares de Estados Unidos en el país. Y, por cierto, el líder Cooperación Irán-Turkmenistán eleva su posición en el mundo. Y Turquía con TRT en español. La democracia de Turquía ha alcanzado un nivel de madurez que es envidiado por todo el mundo. Erdogan.
Peskov, Erdogan y Putin se reunirán en un futuro próximo. Los altos diplomáticos de Turquía y Estados Unidos abordan el ataque a la Casa Turca en Nueva York. Jens Stoltenberg felicita al presidente Erdogan por su reelección. Alemania pide a Rusia que cierre sus 4 consulados generales en el país antes de fin de año. Biden no vincula la venta de aviones F-16 a Turquía con la adhesión de Suecia a la OTAN. Colombia regresa a UNASUR. Agencia árabe siria de noticias Sana, Siria y Venezuela inauguran línea aérea directa. Siria condena reciente ataque ucraniano con drones contra Moscú, Damasco y Alepo, 2 ciudades sirias entre las 10 más antiguas del mundo. El turismo extranjero retorna paulatinamente a Siria. Siria ante la ONU, Estados Unidos y sus aliados escalaron sus acciones hostiles y provocativas. Más noticias. Siria y la FAO fortalecen cooperación conjunta. Hockey Siria gana premio a la mejor jinete en el Jockey Siria. Gana premio a la mejor jinete en el campeonato de Alemania. Rusia destruyó con un misil a un buque de guerra ucraniano y eliminó a 530 militares en Kiev. Según la inteligencia británica, Rusia y China son las principales amenazas. Rusia promete respuesta dura al ataque con drones a Moscú. Ataques israelíes contra Siria ponen en riesgo la paz y la estabilidad de la región, asegura Irán. Manifestación en Praga contra la firma de un acuerdo militar con Estados Unidos. Pues el Líbano con Almanar. Vamos a ver qué noticia de portada destacamos. Foro Económico de la Unión Económica Eurasiática pone el énfasis en el desarrollo de Eurasia dentro de un mundo multipolar. Otras noticias del medio que también se recogen como importantes: la resistencia palestina en Cisjordania gana eficiencia frente a los asaltos israelíes. Shoigu detalla detalles de los resultados del ataque a Kiev. 2 sistemas Patriot eliminados y el cuartel de las Fuerzas Armadas de Ucrania también. Foro Económico de la Unión Económica Eurasiática pone el énfasis en el desarrollo de las relaciones entre los estados y una alternativa como unión. Abdollahian, Irán y Arabia Saudí buscan impulsar sus relaciones económicas y comerciales. Ataque de drones ucraniano contra Moscú. Kiev intenta declarar otra falsa victoria. Un soldado israelí muerto en una operación de la resistencia palestina. Hezbollah publica nuevo vídeo sobre el ejército realizado en el sur del Líbano. Rusia se reserva el derecho de responder de manera más fuerte al ataque con drones a Moscú. Amplias condenas a la ejecución arbitraria de 2 bahreiníes por parte de Arabia Saudí. Acuerdan extender por 5 días tregua en Sudán. Bueno, Venezuela con Telesur, gobierno peruano autoriza ingreso de militares de Estados Unidos. Programan sentencia contra el periodista José Zamora en Guatemala. Presidentes Lula y Petro abordan la protección de la Amazonía. Rusia y China saludan propósito de Venezuela de unirse al BRICS. Corte Dominicana considera alarmante la situación de los presos. Alemania anuncia cierre de 4 consulados rusos en el país. Docentes chilenos se movilizan para exigir solución a demandas. Convocan elecciones generales para el 23 de agosto en Zimbabue. Trabajadores ferroviarios en huelga por mejoras salariales en Reino Unido. Ejército de Sudán se retira de negociación para extender tregua. Reanudan vuelos comerciales directos entre Venezuela y Siria. Trabajadores uruguayos movilizados en defensa del agua. Y por último, el medio de la isla Cuba debate en portada: la guerra no espera. Entrevistas a corresponsales de guerra cubanos. Otras noticias del medio: atletismo, tercer lugar para Silvina Morales en el lanzamiento de disco. Gobierno de Perú autoriza ingreso de militares estadounidenses. Sancti Spiritus deslave daña más de 18 metros de vía férrea. Autoridades bahamesas retornan a 16 migrantes irregulares cubanos. UNEAC denuncia campaña difamatoria contra la poetisa Nancy Morejón. Presidente chino en Comisión de Seguridad Nacional: debemos estar preparados para el peor de los casos. Halcones de SoftBank firman nuevo contrato a Alfredo Despaille. Predomina un orden económico internacional totalmente injusto, antidemocrático, según Díaz-Canel, y Petro anuncia reintegración de Colombia en UNASUR. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano este 31 de mayo? La UNE estima una afectación de 344 megavatios durante el pico nocturno de este miércoles. ¿Qué trae la prensa cubana miércoles 31 de mayo de 2023? Pues transparencia, firmeza y
coherencia de Cuba. Cuba tiene mucho que enseñar al mundo en la protección de las infancias. Pues a pesar de que hay muchísimas noticias de interés en este día, un sprint de 8 días para lograr una coalición, el duro reto de la izquierda española, me ha llamado poderosamente la atención porque ni es izquierda ni es patriótica española y muchísimo menos es un sprint de 8 días, es una perversión de marcas blancas, segundas marcas, etcétera, en un tanteo y retracto en estas elecciones donde se esperaba el batacazo de Unidas Podemos como una manera de desembarco también hacia otro partido y de hecho así jugarla en las presidenciales, en las legislativas nuestras, porque no tenemos presidenciales, pero en la elección del presidente para sumar por coalición, nunca mejor dicho. Y también ha habido otros partidos, otras personas de otros partidos que han hecho lo mismo, como el caso de Vox. Ha habido también una escisión aparentemente en guerra, pero no es cierto. Y todo para apuntalar el bipartidismo. De nuevo los mismos. Solo hay un partido único en toda España, que es un partido monárquico que se llama PP-PSOE. Y del medio de Sputnik Mundo vamos a destacar una noticia un tanto extraña. Chomsky y Europa enfrentará la desindustrialización si se queda en un sistema dominado por Estados Unidos. Este señor, tan curioso, tan erudito en unas cosas, tan profundamente inconveniente en otras, pero sin embargo con su hueco intocable en Estados Unidos, pues nos va a decir que se está desindustrializando Europa, cosa que ya está hecha por un sistema dominado por Estados Unidos. Esto parece ya un acuerdo entre partes. Es una cosa curiosísima, no hay por dónde coger la noticia. Pues vamos a destacar del medio chino que en la cumbre del G7 en Hiroshima, una mascarada disfrazada de unidad, siendo una noticia que ya lanzaran el día anterior, es muy destacable porque ha sido en Hiroshima donde precisamente se explotaron la primera bomba atómica en el mundo y la única vez que se ha atacado con bomba atómica, que ha sido a Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos a Japón. Sin embargo, el G7 forma parte de Japón y Estados Unidos, los ganadores y perdedores de la guerra, o más bien los anglos y el eje tripartito. Con lo cual, estar allí en una cumbre en donde después de 2 atentados a 2 presidentes, a 2 primeros ministros de Japón, uno fallido y el otro acertado con muerte, pues parece que intentan retener a Japón dentro del G7 cuando no le conviene nada, le conviene el panasianismo indiscutiblemente. El gobierno de Perú avala la presencia de 1.000 militares de Estados Unidos en el país. Es la noticia que vamos a destacar, cómo ha habido un golpe de Estado claramente dentro del Perú y ahora una intervención estadounidense de todas, para tomar el control total del país. Nos recuerda mucho a Chile y mucho a la Argentina, ¿eh? De la época de las dictaduras. Pues importantísimas noticias todas, las de TRT, podrían ser las analizadas una tras otra, pero voy a utilizar la de Alemania pide a Rusia que cierre sus 4 consulados generales en el país antes de fin de año, que supone una preparación clara hacia la Tercera Guerra Mundial en la escalada que vivimos. Pues es muy importante la noticia: Rusia destruyó con un misil a un buque de guerra ucraniano y eliminó a 530 militares en Kiev, puesto que parece ser que la armada ucraniana ya no existe y toma el control absoluto, que ya lo tenía de hecho, del Mar Negro, a esperas de además quedarse con Odessa y ya eliminar la falsa Ucrania o esta Ucrania moderna, el acceso al Mar Negro, que es la clave por la que fue elegida por Estados Unidos para ser el epicentro contra la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa. Pues la noticia que vamos a destacar es la que Rusia se reserva el derecho de responder de manera más fuerte al ataque con drones a Moscú, como ya anunciamos ayer, puesto que podría denominar exclusivamente a Ucrania como Estado terrorista y organización terrorista, por tanto un agente externo de Estados Unidos contra ella. Y eso le da en derecho internacional público más armas de respuesta, más actividades más amplias de respuesta. Y ya lo ha dicho, que lo va a usar y lo ha dicho en esta noticia. Rusia y China saludan a propósito de Venezuela de unirse al BRICS. Indiscutiblemente es la noticia más rotunda de las del medio Telesur, porque ya significa no solo que tienen un mayor número de personas esta asociación económica en el mundo, sino mayor número de recursos naturales de una manera abrumadora. Y la noticia que destacamos de Cuba Debate indiscutiblemente es que China
Habla de la Tercera Guerra Mundial. Presidente chino en Comisión de Seguridad Nacional, debemos estar preparados para el peor de los casos. Luego queda muy clara la gran escalada que hay entre dos bloques, Occidente y Oriente. La Carmen López te lo cuenta.